Juan Ramón Quintana. Muchos dicen que es el hombre más fuerte que ha tenido, el más hombre de peso, sí, dentro de esta fuerza política, quien tomaba decisiones y quien además decidía, organizaba, un estratega muy bien preparado, según también lo han calificado algunos analistas. Hoy vamos a hablar de él, sí, porque el día de hoy, esta jornada, ha estado involucrado en un nuevo hecho, y es que el ministro de Gobierno justamente ha presentado a una mujer quien sería la supuesta asistente del exministro de la presidencia, don Juan Ramón Quintana. Esta mujer estaba en posesión de $100,000, dinero que no supo explicar por qué estaba llevando a la Argentina. Veamos. Y estos $100,000 que estaba contrabandeando son para este evento del 22 de enero que se va a hacer en el estadio, ¿no es cierto?, de Pedro Videgaín, para dar su informe el señor Evo Morales. Me imagino que es el informe de terrorismo, de muertes, de las 35 muertes que le debe a este país. A nosotros nos preocupan estos temas porque sigue saliendo dinero de los bolivianos, porque este dinero es dinero que no podía ser manejado de esta manera y está claramente yendo para financiar un evento del señor Evo Morales. Esta señora que ha sido detenida es empleada del señor Juan Ramón Quintana. Tenemos un flujo migratorio de muchísimos viajes de la señora que ha sido detenida justamente en los días de octubre, noviembre y diciembre. Ha salido al Paraguay, ha salido a la Argentina muchas veces. Lamentablemente recién la hemos podido capturar hoy día porque nuestros sistemas de alerta, de inteligencia están funcionando mucho mejor. Es justamente uno de los casos donde ha estado involucrado el señor Juan Ramón Quintana, el tan sonado caso Zapata. Y a raíz de una publicación que ha incomodado a esta exautoridad de gobierno, el señor Wilson García Mérida, periodista, director del periódico Sol de Pando, ha tenido que irse del país, según él refiere. Y justamente estamos en contacto con esta personalidad con quien vamos a conversar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, gracias por el contacto y a sus enteras órdenes. A partir de esta publicación, ¿cómo cambia su vida? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenos, por favor. Usted salió del país, tuvo que escapar de Bolivia en 2 oportunidades. ¿Por qué? La primera vez fue en octubre del año 2012, cuando habíamos reanudado las ediciones impresas de Sol de Pando, luego de un receso de más de un año, porque el año 2011 el ministro Quintana había ordenado la incautación de más de 2,000 ejemplares que habíamos enviado a la ciudad de Cobija, lo imprimíamos en Cochabamba, y además ordenó el secuestro de nuestra jefa de canilitas. Teníamos una red de distribución con bolseadores, estuvimos ya expandiéndonos de Cobija hacia Riberalte y Guayaramerín y pensábamos cubrir toda la zona de la Amazonía. Lamentablemente nos frustramos en ese propósito porque el señor Quintana impidió que el periódico siga circulando, y en esa oportunidad, después del secuestro y la incautación, en el 2011, reanudamos y volvimos a Cobija con la edición impresa, y insistió Quintana en evitar la circulación del periódico y ordenó nuestra aprehensión, entre comillas, que no era otra cosa que un secuestro. Se apersonaron unos individuos desconocidos al hotel donde estuvimos hospedados un viernes 11 de octubre del 2012. Inmediatamente hicimos la denuncia de que era un intento de secuestro porque no podía procederse a ningún tipo de detención en un horario no laboral, siendo además casi fin de semana. De ese modo tuvimos que escapar al Brasil. La primera vez en octubre del 2012 fuimos acogidos por la Policía Federal del Brasil, y allá en el Brasil nos enteramos que prácticamente habíamos salvado la vida porque la gente que intentaba secuestrarnos eran sicarios de una banda de narcotráfico que está vinculadísima con el señor Quintana. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue en mayo del 2016, justamente a raíz de una serie de denuncias que hicimos precisamente con el caso Zapata, entre otros temas. El señor Quintana nos había iniciado un juicio por sedición, que era la única manera que tenía de acallarnos, porque no podía, demostrar que nosotros estuvimos difamándole o calumniándole.
Si él se sentía ofendido por nuestras publicaciones, él tranquilamente nos podía iniciar un juicio por el Tribunal de Imprenta y demostrar que habíamos mentido, pero prefirió iniciarnos un juicio por sedición, es decir, por conspirar contra el orden establecido, a partir de 10 publicaciones de Sol de Pando, que fueron la prueba de la supuesta sedición. Entonces, el delito de sedición es un delito muy delicado, es un delito muy grave contra la seguridad del Estado, que tiene cárcel inminente. Entonces, ya había un orden de aprehensión en nuestra contra, estuvimos en cobija, no pudimos volver a Cochabamba para presentarnos a esa citación. Eso nos obligó pues a huir nuevamente al Brasil en el 2016, en mayo del 2016. Entre las cosas que nosotros habíamos denunciado era que el señor Juan Ramón Quintana tenía unos tratos directos con Gabriela Zapata. Gabriela Zapata estaba siendo utilizada para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de los desfalcos que cometió Quintana, especialmente con el mal manejo que se hizo de los recursos que se administraban a través de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, es decir, el UPRE, que inicialmente era un fondo para cubrir proyectos del programa Evo Cumple, inicialmente con recursos de la cooperación venezolana, y luego eso fue engrosándose con recursos provenientes del IDH y de otros fondos fiscales. Ese ha sido un desfalco enorme que ha cometido Juan Ramón Quintana, y mucho de ese dinero ha sido canalizado a las empresas fantasmas que la señora Gabriela Zapata había creado. Se lavaba dinero proveniente de la malversación de fondos y también proveniente de los aportes que recibía Juan Ramón Quintana del narcotráfico, especialmente en la región del Beni, Santa Cruz y Pando. Justamente este incidente que ha sucedido esta mañana, con esa captura de $100,000 que estaba haciendo de Juan Ramón Quintana, demuestra fehacientemente que Juan Ramón Quintana era el recaudador de fondos electorales para el MAS y para las campañas de Evo Morales. Estoy seguro que ese dinero no es de PDVSA, no son dineros venezolanos, porque si se trata de dinero de una empresa petrolera como es PDVSA de Venezuela, no creo que utilicen un correo como si fuera un chasqui para llevar $100,000 en una maleta de contrabando. Para eso existen cuentas bancarias, transferencias electrónicas, para eso tenemos una modernidad pero totalmente desarrollada en el sistema financiero y económico, ¿no? Señor García. Entonces, perdón si le escucho. Le quería hacer la siguiente consulta con relación a todo lo que usted está revelando. Habla de narcotráfico, habla de transferencias de dineros que se habrían realizado. Nos imaginamos que usted y su equipo de prensa ha realizado un trabajo periodístico de investigación. Y al sacar estas publicaciones, ¿han incomodado a esta exautoridad? ¿Eso es lo que nos quiere decir? Sin duda, así de simple. Yo puedo dar fe, porque he estado muy cerca al ministro del Gobierno en un momento determinado, entre los años 2009 y 2011, puedo dar fe que Juan Ramón Quintana extorsionaba no solamente a narcotraficantes, sino también a muchos empresarios que han terminado sojuzgados por el gobierno del MAS. Muchos de estos empresarios, así como los narcotraficantes, siempre han tenido algún problema con la ley, normalmente. Entonces, el trabajito de Juan Ramón Quintana consistía en sacarlos de sus problemas legales y a cambio de eso someterlos a un régimen de extorsión y de sometimiento político, es decir, los convertía en sus operadores políticos, pero a fuerza de chantaje y de extorsión. Y fruto de eso es que él, no fue por casualidad que en casi todas las campañas electorales del rodolguismo, incluyendo el referéndum del 2016, Quintana era el inminente jefe de campaña. O sea, muy bien, lo estamos escuchando justamente con relación a este tema y las revelaciones que está haciendo el señor Quintana. Era insustituible como jefe de campaña en el MAS, Juan Ramón Quintana, justamente porque él es el que manejaba los fondos económicos. Ramón Quintana es el recaudador oficial de Evo Morales, con
recursos provenientes de la malversación de fondos públicos, de la extorsión a empresarios y de la extorsión a narcotraficantes. Señor García, si se logra pues dar curso a la orden de aprehensión en contra del señor Juan Ramón Quintana, ¿qué podría pasar? ¿Él podría revelar algunos nombres, podría dar algunos datos que tal vez a algunas otras personas no les conviene? Sinceramente no creo. Yo lo conozco bien a Juan Ramón Quintana. Es un hombre que tiene ciertos códigos y no creo yo la versión de que él está extorsionando y chantajeando a sus propios socios, en este caso los venezolanos y tal vez también los españoles. No creo en la versión de que él está presionando para que lo liberen a cambio de su silencio. No creo que va por el asunto. La cuestión es mucho más profunda. Juan Ramón Quintana es un operador fundamental del neoestalinismo, lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Él tiene una relación de solidaridad muy estrecha con el régimen cubano y también con el régimen venezolano. Concretamente, el principal protector de Juan Ramón Quintana es Diosdado Cabello. Y ustedes saben que este matón venezolano es también el jefe de un cartel del narcotráfico. Entonces, los intentos por sacarlo de la embajada de México vienen desde Venezuela. Es Diosdado Cabello el que está organizando cualquier posibilidad de liberar a Juan Ramón Quintana, no precisamente para mantener el silencio a Juan Ramón Quintana, sino por un acto de lealtad entre estalinistas. Hay una lealtad orgánica, militante a ese nivel. Entonces, yo diría que hay una relación mafiosa, de solidaridad mafiosa, que es que está haciendo que Juan Ramón Quintana tenga la posibilidad abierta de poder fugar cualquier momento. ¿Por qué cree usted que para el MAS es tan importante que se libere al señor Juan Ramón Quintana o se le dé protección? ¿Él sigue todavía a la cabeza, al mando, operando, como usted señaló, en filas del MAS? Él tiene la teoría de que en la medida en que el gobierno de transición, y creo que es un error que está cometiendo el gobierno de transición, favoreciéndole a Quintana y a Evo Morales, en la medida en que se incremente la presencia norteamericana, la injerencia norteamericana en las decisiones de este gobierno, por lo menos la apariencia haga ver que el gobierno de Estados Unidos está dirigiendo este proceso de transición, Juan Ramón Quintana y el entorno neoestalinista que les rodea, con alguna gente inclusive de las FARC colombianas, va a tener el argumento perfecto para decir que Bolivia tiene que ser un nuevo Vietnam para luchar contra el imperio que está volviendo a controlar las decisiones del pueblo boliviano. Entonces yo insto al gobierno de Bolivia, al gobierno de transición, que no acelere mucho la injerencia norteamericana, que morigere un poco eso y que cualquier problema que tengamos a nivel de relaciones internacionales debería resolverlo el gobierno democráticamente elegido en las urnas. No le corresponde a este gobierno de transición tomar ese tipo de decisiones. Están dando argumentos a Quintana y a Evo Morales de que estamos siendo nuevamente avasallados por el imperialismo yanqui para que ellos puedan justificar toda esta estrategia entre comillas guerrillera para poder vietnamizar Bolivia. Ese es un riesgo latente que está ahí, no solamente mientras esté Quintana en Bolivia, sino también mientras el gobierno vaya cometiendo estos errores de precipitar la injerencia norteamericana en el país. En 3 palabras, ¿usted me puede resumir quién es Juan Ramón Quintana? Para usted, por favor. Un hombre muy inteligente, muy astuto, un estratega que ha sido formado en la Escuela de las Américas, un militar bastante avesado y básicamente experto en tareas de infiltración, de contrainteligencia y de propaganda. Para Juan Ramón Quintana, y ese es el choque que tuve con él, la información y el trabajo periodístico es un arma de guerra que debe estar al servicio de una ideología política. Y yo pienso que la información es un bien público que debe servir para fortalecer la democracia desde la autonomía informativa. Fue justamente este concepto diferenciado que tenemos del manejo de la información que me alejó de Juan Ramón Quintana. Don Wilson, ahora hablemos de usted, por favor, como periodista. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? Voy a seguir lamentablemente en mi trinchera.
este gobierno me está obligando a mantener mi situación de apronte, porque lamentablemente no se están resolviendo los problemas que me han generado Quintana y su entorno. No se ha resuelto el tema del juicio por sedición que está pendiente en La Paz. He logrado, entrando clandestinamente al país un par de veces, he logrado revertir la orden de aprehensión que había en ese proceso. He logrado introducir un memorial exigiéndole al juez para que ese proceso sea transferido al Tribunal de Imprenta. Pero no se ha podido avanzar mucho más porque yo carezco de recursos, estoy en una situación realmente deplorable operativamente, y le he pedido a este gobierno que me dé una mano para que yo pueda ir a La Paz y resolver este asunto. Hay otro problema que me armó Quintana en Cochabamba. En el año 2013 me armaron un operativo antimigratorio, un operativo de migración, pidiéndome mi pasaporte en pleno centro de Cochabamba cuando yo estaba distribuyendo ejemplares del periódico Sol de Pando. Y como yo me negué a someterme a esa patrulla de migración, porque además no portaba mi pasaporte, además que exigí que ellos deberían dedicarse a buscar extranjeros de verdad. Claro, fui sometido a la fuerza pública, fui encarcelado, fui torturado en celdas policiales en la Laguna Lalay. Iniciaron un proceso donde hicieron desaparecer mis pruebas de descargo. Es un juicio que inclusive se ha extinguido, pero a pesar de eso la policía ha apelado, insisten en mantenerme arraigado, y este gobierno no está haciendo nada para desactivar toda esa escalada represiva que he estado sufriendo durante casi 11 años. Entonces, correspondería que el Ministerio de Gobierno investigue las torturas, el encarcelamiento y ese abuso que he sufrido por parte de migración. Lamentablemente el ministro Murillo me ha respondido con prepotencia, con desdén y con una displicencia realmente ofensiva y humillante, y es algo que realmente a mí me indigna y también me preocupa, porque yo pensé que este proceso de transición iba a servir justamente para reparar estas heridas y no para que las profundicen. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo voy a seguir lamentablemente en mi trinchera, no solamente contra Quintana. He presentado una denuncia contra el ministro Murillo y contra el asesor de la presidenta, el señor Eric Foronda, que es un agente de la Embajada Norteamericana, que me ha puesto en una lista negra que está impidiendo que este gobierno haga lo que tiene que hacer para sacarme del atolladero en que me ha metido Quintana. Hay una especie de alianza entre Murillo y Quintana en este caso, una alianza de facto, para seguir perjudicándome. Eso me ha obligado a hacer una queja al defensor del pueblo, y espero que el defensor del pueblo tenga que hacer lo que tiene que hacer. Hasta hoy no me han respondido nada. Veremos qué es lo que sucede. ¿Usted ha acudido a la Comisión de Justicia? ¿Ha intentado por lo menos hacerlo? No, me he presentado al defensor del pueblo en Cochabamba. He intentado hablar con el defensor del pueblo, no he tenido esa suerte, pero sí he formalizado mi queja formal a través de una carta, a través de un documento de 2 páginas que está en poder del defensor del pueblo. También he elevado mi informe a la Asociación de Periodistas de Cochabamba, de la cual soy afiliado, y he tenido muy buenas respuestas de mi asociación y también de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que también está en conocimiento, y también he tenido una acogida muy favorable, especialmente del colega Pedro Gracinovich, a quien quiero expresar mi gratitud, no solamente por este momento, sino por todo el acompañamiento que he recibido por parte de estos colegas de la ANP, de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación de Periodistas de Cochabamba. Afortunadamente tengo el respaldo de los gremios, y esperemos que mis gremios también hagan la gestión necesaria para que el defensor del pueblo se pronuncie respecto a mi queja contra el señor Murillo y contra el señor Eric Foronda. Señor García, ya para ir cerrando y volviendo al tema del señor Quintana, en algún momento se había señalado, se había denunciado de que el señor Quintana manejaba algunos medios de comunicación, incluso se dio nombres. Yo creo que más que medios de comunicación, Quintana manejó todo el poder. Es suficiente una llamada a un ministro de cualquier área para que se pueda dar un apoyo publicitario a cualquier medio de comunicación. En el caso nuestro, nosotros hemos sufrido un daño económico terrible, inclusive nos han iniciado un proceso por la cuestión impositiva. No hemos logrado resolver ese problema,
tenemos serios problemas impositivos también como empresa periodística, y también hemos sufrido el daño de que Quintana nos hizo levantar toda la publicidad que habíamos nosotros recibido por parte de las instituciones del gobierno, suponiendo que nosotros estábamos respaldando el proceso de cambio. Pero más allá de eso, quiero comentarles, viene al caso, Sol de Pando tenía un presupuesto de apoyo a partir de un convenio con el gobierno para respaldar el proceso de cambio en la Amazonía. Y hay un presupuesto que se había fijado para que el periódico no solamente pueda expandirse, sino también crear una red de radios comunitarias y un canal de televisión, Sol de Pando TV. El proyecto ya estaba elaborado. Hay un presupuesto para eso que se ha desviado a un proyecto paralelo. O sea, Quintana creó un periódico paralelo a Sol de Pando, que era un pasquín partidario, que simplemente servía para hacer campaña política, y el encargado de ese periódico prácticamente es un nuevo rico, es un dueño de un hotel en Cobija. Entonces, fíjese la diferencia. A nosotros nos han hundido económicamente, y con todo el potencial que nosotros habíamos generado, hemos producido un nuevo rico, que es el dueño de un periódico que ha sido nuestra competencia en Cobija, y que no ha brindado ningún beneficio real para la comunidad y para la región de Pando, como lo ha hecho Sol de Pando, y lo seguirá haciendo a pesar de todo. Muy bien, señor Wilson García, muchas gracias por este contacto, por darnos todos estos detalles, estas revelaciones de quién es el señor Juan Ramón Quintana. Gracias. A ustedes, muy gentil.